¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias por su tiempo, muy puntual como siempre. El doctor Cosina estuvo ahí aguardando desde hace un rato. Muchas gracias por la invitación. Año 2018, un año por lo menos para nuestro país, para el olvido, diríamos, ¿no? Sí, muy complicado. Obviamente que de solo hecho de analizar las variables con las cuales estamos terminando el año, indica más o menos una síntesis de lo que fue este año, que lejos creo que era de la expectativa de la mayoría de los argentinos, ¿no? Una economía obviamente en una situación de crisis y a partir de ahí es toda la realidad de nuestro país. Las muestras de cómo han funcionado las ventas de fin de año, cómo está funcionando uno cuando tiene la posibilidad de hablar con la gente del CAME, las cámaras de comercio, el sector productivo, industrial, es una economía que es la economía real, no la del riesgo país, la del dólar o de las tasas de interés. La de la economía real es la economía que está complicada y es la que muestra las consecuencias de la situación de cada uno de los hogares en Argentina, ¿no? Es una situación que necesita claramente un cambio de rumbo rápidamente porque si no, lo que viene para el año que viene no va a ser positivo. ¿El año que viene se podrá cambiar el rumbo? ¿Está a tiempo el gobierno? Depende obviamente del equipo económico del gobierno, ¿no? Yo creo que no es una cuestión ni de improvisación, lamentablemente, ¿no? Ni de equivocación. Creo que hay una firme vocación del equipo económico nacional de ir por este rumbo, que es un rumbo que ha fracasado en muchos lugares del mundo hoy, que es el rumbo, digamos, monetarista, confiar el crecimiento de una economía solamente al sector financiero, y bueno, desgraciadamente no ha dado resultado. Creo que este gobierno no ha mirado lo que es la economía real de la Argentina, el movimiento del sector industrial, del sector productivo, de la pequeña y mediana empresa, de la economía diaria. Y si no hay un cambio de rumbo en ese sentido, es muy difícil que las cosas cambien. Si vos venís haciendo una cosa mal todos los días, cambiás vos, o si no, obviamente que las consecuencias van a ser o van a seguir siendo negativas. Sobre todo en un país en el que los precios los terminan manejando 5 o 6 empresarios, ¿no? Y bueno, ese es un tema del cual poco se habla, pero es clave. Nosotros hemos pasado de un estilo que por ahí muchos criticaban, del anterior secretario de Comercio de la Nación, Moreno, que decían que obviamente tenía un estilo prepotente y demás. Hemos pasado de un estilo a la nada. Hoy no hay Estado. Entonces la cadena de formación de precios, desde que le pagan poco a un productor hasta que eso llega a góndola, no la controla nadie. O sea, los niveles de rentabilidad, los niveles de formación de precios, sube el dólar, suben los precios, el dólar se queda, suben los precios, el dólar baja. Lo vemos con el combustible, lo vemos con un montón de productos que no tienen insumos importados porque no tendrían que importar. Sí. Tenemos una ley de defensa del consumidor, una ley de defensa de la competencia y sin embargo creo que el Estado, por una vocación del gobierno de no participar en la formación de precios, está ausente. Si el Estado controlaría un poco la situación de la cadena de formación de precios, no anulando el sector privado, sino controlando desde los niveles de rentabilidad, de cómo se forman los precios, de por qué aumentan, por lo menos protegeríamos un poco el bolsillo del consumidor. Todo lo que era precios cuidados ha desaparecido prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas de los cuales entiendo yo habría que acordar en una mesa de diálogo que es indispensable hoy en la Argentina, una mesa de acuerdo político-social, fundamentalmente social y económica, donde estén empresarios, gremios, sectores productivos. Y uno de los temas a acordar es, sin lugar a duda, la política de precios en Argentina. Para el Congreso de la Nación fue un año también muy importante, de mucho debate. Recordemos que uno de los temas trascendentales, ¿no?, de este año 2018 ha sido la ley del aborto, ¿no?, del aborto libre, gratuito, y el Congreso ha estado en el centro de una división de pañuelos verdes y celestes. ¿Se habla para marzo también de un nuevo empuje en cuanto a esta ley? Sí, yo digo, el Congreso tuvo dos líneas directrices muy marcadas, ¿no?, en este año. Una, la vinculada a la participación ciudadana. Muchos colectivos de distintas organizaciones han movilizado el tratamiento de leyes. La ley de aborto es una. Independientemente de cómo haya terminado la votación, claro. La ley de donación y trasplante de órganos es otra. Sí, la ley Justina, que además... La ley Justina, la ley Micaela, que tiene que ver con el tema de la violencia de terminaron género, el año con esto. Es otra. Eso yo destaco la parte positiva, es decir, la expresión de los problemas cotidianos de una comunidad
en el Congreso. Me parece que eso ha sido lo positivo. La parte económica es la complicada, ¿no? Hubo mucha tirantez en lo que es buscar siempre la relación de equilibrio entre nación y provincia, las negociaciones permanentes de recursos, la discusión del presupuesto, el trabajar, los que trabajamos por lo menos en equipo con los gobernadores, codo a codo con los gobernadores para realizar un proceso de negociación en un presupuesto que venía muy para atrás, con muchas dificultades, tratar de morigerar el impacto negativo de ese presupuesto respecto a las provincias. Entonces, digamos, han sido las dos facetas de un Congreso que ha tenido, más allá de la cantidad de sesiones estadísticamente, un trabajo permanente durante casi todo el año, ¿no? ¿Este gobierno va a llegar a su fin? Tenía mucho miedo al comienzo de que no llegue a su fin porque no era de signo peronista justamente, Sí, y es ver, históricamente lo que nos ha ocurrido. A mí no me cabe duda que tiene que llegar a su fin, debe llegar a su fin. Nosotros lo que necesitamos, más allá de nuestras diferencias políticas, es continuidad institucional. A este gobierno hay que ganarle en elecciones con los votos. Es la única manera de generar un recambio. Yo no coincido con aquellos que plantean que a cualquier costo este gobierno debe irse mañana, pasado o en un mes, porque de allí nunca salió nada positivo. Cuando un gobierno entra en crisis definitiva, en realidad el que paga el plato son los sectores que menos tienen, ¿no? Porque los que tienen más espalda aguantan fracasos, crisis, pero los sectores más vulnerables, cuando hay una debacle social, claramente son los más perjudicados. Entonces me parece muy egoísta desde la política decir, bueno, que se vaya el gobierno cuando sea, con tal de tener posibilidades en una elección. Nosotros nos tenemos que preparar, generar una alternativa distinta al gobierno, en eso estamos trabajando desde por lo menos un sector del peronismo, con los gobernadores y otros sectores, para cuando sean las elecciones del año que viene poderle ofrecer una alternativa a la Argentina. Pero, y eso que vos decías de que se dice que un gobierno que es peronista no puede llegar al final, sí, es lo que más o menos... me parece que nosotros tenemos que demostrar esta vez que sí es posible. ¿No? Sí, sería bueno, institucionalmente sería muy bueno. Y por para eso el país. a veces nosotros incluso no hemos escatimado en asumir costos políticos de no generar el marco de empuje hacia el abismo del gobierno. En realidad este gobierno no tiene mayoría en las cámaras. Si nosotros hubiésemos tenido una postura muy egoísta, se podía haber generado una situación de crisis. Bueno, creo que también es un aprendizaje, también nosotros acostumbrados a hacer gobierno y no oposición, a que quien tiene que cambiar los gobiernos es la gente con su voto, no ningún sector político. Claro. El futuro de Cristina Fernández de Kirchner, doctor Cosiner, ¿cómo lo ve en ese sentido y considerando también las ambiciones del gobernador Juan Manuel Urtubey de ser candidato a presidente en el caso de que ambas figuras sean del peronismo, además representándolo? ¿Cómo, para dónde va? Sin lugar a duda, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocupa un rol muy importante en la política argentina y una adhesión importante en determinados sectores de la sociedad. Yo creo que nos merecemos también los argentinos buscar una propuesta hacia futuro, independientemente de lo que hizo Cristina como expresidenta o lo que se trabajó en esa etapa, de lo que hace hoy el presidente, que claramente no es del agrado de la mayoría de los argentinos. Me parece que los argentinos merecemos también una apuesta hacia el futuro, no estar mirando siempre hacia atrás en la búsqueda de las soluciones. Un grupo importante de dirigentes donde hay gobernadores, estamos trabajando también, o nos estamos dando la oportunidad de dialogar con la gente del Frente Renovador, donde está trabajando Sergio Massa, otros sectores políticos que no son del peronismo, estamos construyendo esta alternativa para el año que viene. Obviamente que en el caso nuestro tenemos una posición tomada y nos gustaría que sea Juan Manuel Urtubey el candidato a presidente, eso se definirá seguramente en los primeros meses del año que viene. Pero lo tenemos que hacer independientemente de que haga Cristina con su candidatura o de lo que haga Macri con su candidatura, que muy posiblemente sean candidatos. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es construir ese espacio distinto, porque me parece que la Argentina también merece tener una oportunidad hacia el futuro. ¿Y en lo personal, sus ambiciones para el 2019 están puestas en Sí, la provincia? ¿Sigue como legislador? ¿Le gustaría seguir en...? La verdad que en el marco de esta crisis que vive la Argentina es muy difícil a veces plantearse un esquema de elecciones mental, ¿no? Hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, mi prioridad ha sido trabajar en el Congreso, cumplir esa tarea dura este año porque está tocando presidir el interbloque de los legisladores de todos los gobernadores peronistas y ahora estamos viendo si lo agrandamos al interbloque, dialogando con la gente del Frente Renovador.
Seguramente sobre el mes de enero o febrero tomaré la decisión si soy candidato a gobernador de la provincia o me involucro de lleno en lo que es el armado nacional definitivamente de este espacio. Me gustaría ser gobernador de Salta, indudablemente. Creo que también es una oportunidad. En Salta finalizan 3 periodos de mandato del gobernador Urtubey y hay que generar un recambio obligatorio. Y siendo parte de ese equipo me gustaría profundizar las cosas que todavía en Salta Sobre están todo teniendo en pendientes para cuenta hacer. que todos tienen las mismas posibilidades, porque no hay un nombre No, o un y elector después del gobernador Juan después Manuel Urtubey. de liderazgo fuerte normalmente hay procesos de horizontalidad. Pero también creo que tenemos que ir con el candidato que sea más competitivo, ¿no? Por suerte tenemos esta posibilidad del doble frente, de buscar lo que va a pasar aquí en Salta con el candidato a gobernador y también estar en un proyecto tan interesante como es poder llevar un salteño a presidente de la Nación. Así que, bueno, seguramente en enero o febrero tomaré la decisión. Hay tiempo todavía porque la crisis de la Argentina lamentablemente nos lleva a esto. Sin lugar a duda, el año pasado a esta altura, vos fíjate, todo el mundo decía, termina el Mundial y empieza la campaña, ¿la verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, terminó el Mundial y era imposible empezar ninguna campaña con la Vino la crisis. crisis justo. Después decía, bueno, Sí. el segundo semestre empieza la campaña. Pasó el segundo semestre, no hay posibilidades hoy de hacer campaña porque la situación Bueno, es tan la realidad está crítica. sensible. Vos fíjate hoy lo que está pasando. Casi fin de año y todavía el tema del riesgo país, que es la desconfianza que tiene el mundo respecto a la Argentina, sigue creciendo. Todo el mundo pensaba que, bueno, fin de año las cosas se van a apaciguar y la verdad que las cosas están muy, muy difíciles. Se habla a partir de marzo que esto repuntaría quizás, bueno, se nos ha dicho el primer semestre, el segundo trimestre, el tercer bimestre, nos han manejado hace 4 años con ese eslogan en realidad. Se espera también, bueno, grandes cambios en Brasil en cuanto a la economía, con la asunción de Bolsonaro el 1 de enero. Hay 7 paquetes inclusive de medidas económicas que pueden impactar fuertemente en la Argentina, teniendo en cuenta que somos los principales socios del Mercosur justamente. El año que viene se prevé, bueno, algo positivo dentro del Congreso. Se prevé que este último año de gobierno tenga leyes fuertes en cuanto a esto. Menos presión impositiva, todo eso que se está buscando hace tiempo. Yo no creo que vaya a pasar nada mágicamente, ni creo en fechas preestablecidas como Y son mágicas. meses aparte. Sí. Va a cambiar las cosas y cambian las medidas económicas del gobierno. El gobierno prácticamente... ¿Está a tiempo de cambiar el gobierno? Sí, ahora? por supuesto, queda un año. No es que quede poco tiempo, No. queda un año de mandato. Sí, un año. Por lo menos está a tiempo de morigerar los impactos negativos. Es muy difícil que el gobierno pueda decir que ha tenido alguna ley, que le ha faltado alguna ley de las que ha pedido. Discusión más, discusión menos, modificaciones más o menos. La verdad que el Congreso ha sido... polémicas, Sí, inclusive, es verdad. como con los jubilados. por Y ejemplo, muy, que se muy cambió la forma polémica, de pago. obviamente, y el Congreso ha sido muy paciente con este gobierno en ese sentido, por lo menos la mayoría. Yo digo que aquellos legisladores que estamos vinculados a los gobernadores, y digo que no es una situación peor ni mejor, es distinta, porque nosotros, lo más fácil sería en mi caso ir al Congreso, dar un discurso, decir está todo mal y volverme a mi casa. Ahora, yo formo parte de un equipo que gobierna una provincia, tenemos bajo las espaldas el destino de más de 1 millón de salteños. Entonces, además de ir a dar discursos, tenemos que gestionar todos los días, ¿no? El otro día estuvimos con el gobernador trabajando el tema Refinor, estuvimos trabajando el fondo compensador de transporte, cupos más para viviendas. Entonces, no podemos apostar al fracaso de nadie para sacar una tajada política. Entonces, por eso que muchas veces, en pos de que a la Argentina le vaya bien, se han tomado algunas medidas que son inentendibles desde la política tradicional. ¿La política tradicional cuál es? Y meterle una zancadilla al gobierno que le vaya mal, que Claro. se caiga y vos... Bueno, la verdad es que por decisión de la mayoría de los gobernadores eso no se hizo en esta oportunidad. Entonces, es muy difícil que el gobierno diga me falta alguna ley. Ya, digamos, creo que tiene todas las herramientas necesarias como para cambiar el rumbo del país si quiere, ¿no? Tiene el último presupuesto. El gobierno pedía un presupuesto Era con difícil déficit que lo cero, aprueben. Era equilibrio muy fiscal. difícil. Ahora, hace algunos días estuvieron los presidentes de los países más importantes del mundo y todas las lecturas que se hacían o que uno leía es que el mundo apoya o acompaña la política económica de este gobierno, pero los Es que el único que- argentinos lo vemos totalmente al revés. Entonces, Sí, porque ¿cuál nuestra es? economía está fallando realmente, la personal. Pero ¿por qué el la mundo, o doméstica? por lo menos los especialistas, Porque- consideran que el mundo apoya este En sistema realidad, de gobierno? lo que hace el mundo, entre comillas, es decir, bueno, a ver, Presidente. cómo es la perspectiva de la Argentina hacia futuro. Bueno, si gasta
si gasta menos de lo que recauda, tendrían que mejorar las cosas. Si mantiene relaciones con el resto del mundo, tendría que andar bien. Ahora, en el día a día, eso no te alcanza. En el día a día vos tenés que ver que toda la maquinaria... Sí, la macroeconomía quizás funcione. Toda la maquinaria que hace al movimiento económico de tu país tiene que funcionar. Entonces, si los jubilados están mal, si el asalariado no le alcanza, si las pymes están diciendo que ya no pueden abrir las puertas, hoy tenés el 60% de la capacidad industrial y productiva de la Argentina funcionando, hay un 40% que no funciona. Entonces, se agotó el consumo interno, o sea, vos fijate que cada vez son más vos caminás por la calle de cualquier ciudad grande en la Argentina, Salta incluida, y ves cada vez más carteles de propiedades en alquiler o propiedades en venta. Pero también, ¿por qué es eso? Porque hoy en la Argentina te conviene, en vez de poner un negocio, meter una propiedad, si la tenés, ponerla en el banco, la plata, y a fin de año vas a tener un 60 y pico % de interés que no te lo da el funcionamiento de un negocio. Y así no puede funcionar un país. Hoy es más negocio en la Argentina tener el dinero en un plazo fijo que produciendo. Entonces, así es muy difícil que funcione el país. Ese es el modelo que hay que cambiar. ¿Cómo, en ese sentido, cómo ve el año del Congreso Nacional, el 2019? ¿Cuáles van a ser los principales pilares de discusión? Decimos el aborto va a volver. ¿Y en qué otros puntos seguramente se van a enfocar los legisladores apenas comience el año legislativo? Sí, ¿qué propuestas legislativas van a llevar también? Sí, mira, creo que el funcionamiento del Congreso en un año como el que viene, en el marco de una crisis que existe, va muy de la mano de la coyuntura, ¿no? Es muy difícil programar, va a ir por este lado, si en determinado momento la situación de economía profundiza la crisis y hay que volver a retocar una reforma tributaria, nos ha quedado pendiente el tratamiento de promociones de parques industriales. Bueno, hay otras leyes que no tienen que ver quizá con la coyuntura económica, pero la ley de violencia en el fútbol quedó para el mes de febrero o marzo. La ley de reforma al sistema de financiamiento de la actividad política quedó para marzo también, para comenzar lo que es la nueva legislación de financiamiento y transparencia en la actividad política. Seguramente va a haber que retocar la ley PYME, la ley de emprendedores, que son leyes buenas, pero que no han tenido aplicación por la crisis económica, para que adecuarlo al nuevo sistema económico argentino. Va a depender mucho de cómo esté la realidad económica de nuestro país. Este año nosotros aprobamos una ley que tiene que ver con la ley de tarifas, para tratar de morigerar el impacto de la tarifa, y que el presidente la ha vetado. Yo no descarto que si esto sigue así, se vuelva a insistir en un tratamiento en algún momento del año que viene. Claro. Bueno, y recién comentábamos entre una de las informaciones que una de las cosas que sí hizo el Congreso a beneficio de Salta es ceder tierras del Ejército para poder terminar una obra que es importante, ¿no? Que le da una vuelta a toda la ciudad por la circunvalación. Claro, ese tramo solamente ¿no? necesitamos. La rodea. Sí, hubo dos leyes muy interesantes que hemos aprobado en función de las necesidades de la provincia. Una que tiene que ver con eso, que es la autorización muta del Estado Nacional hacia la provincia de las tierras que están en el ejército y que sirven para cerrar el anillo de la circunvalación. Y después la ampliación de la competencia del juzgado de Tartagal para que pueda trabajar coordinadamente con el de Orán y tener mayor infraestructura en lo que es las causas de lucha contra el narcotráfico. Bueno, esas dos leyes han salido en los últimos días, que la veníamos trabajando durante todo el año. Y bueno, que esperemos que si las cosas mejoran en la Argentina, el gobierno de la provincia pueda tener el financiamiento, porque también depende de eso. Es una obra de mucha envergadura y posiblemente conseguir el financiamiento para hacer esa obra que es importante para la capital. Última consulta, bueno, por mi parte, lo de anuncio de este bono, estas letras del Tesoro que ha propuesto el gobierno por 86.000 millones de pesos, bueno, y que tienen, bueno, mezclado al ANSES en medio. La caja... Lo que se está haciendo el gobierno nacional es financiar sus necesidades para el cumplimiento de sus obligaciones como fondos del ANSES. No es nuevo, en realidad es la renovación de una letra que ya tenía por más de 90.000 millones de pesos. Además, la caja del ANSES se toca desde hace años. En realidad lo que se hace aquí no es plata, ¿no? que en esto hay que ser también sincero, no es que sale plata, sino que no se devuelve, es como un préstamo de interés que hace el ANSES al Estado Nacional con una determinada tasa de interés, por eso se emite una letra y el ANSES está facultado a exigir la devolución en cualquier momento.
pero obviamente demuestra la debilidad económica que en este momento tiene el Estado Nacional. Doctor Cosiner, sabemos que es difícil, pero le pedimos un mensaje alentador a los televidentes para este 2019 que en horas nada más vamos a estar recibiendo. Bueno, fundamentalmente yo estoy convencido que en los momentos difíciles es donde hay que estar más cerca o más juntos, ¿no? Así que desearle a todos los salteños un feliz año nuevo, que realmente entre todos podamos construir la Argentina que deseamos y que fundamentalmente que sea más equilibrada, más justa, ¿no? Vemos desgraciadamente muchas veces la injusticia de ver grandes obras faraónicas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires y cómo el interior sigue esperando. Bueno, ojalá que el año que viene sea una bisagra en la historia de la Argentina y que podamos construir una Argentina mucho más justa, mucho más federal entre todos y obviamente con trabajo, que creo que es lo que todos los salteños hoy están pidiendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar con Feliz nosotros. 2019 también.